Bueno, pues muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la primera sesión del mes de agosto de la Asociación Médica Mexicana de VIH. Y hoy tenemos el placer de que esté aquí con nosotros y de presentar esta sesión al doctor Orlando Paredes Ceballos. El doctor Orlando Paredes Ceballos es médico internista infectólogo. El doctor Orlando es médico internista formado en el Hospital de Especialidades, el Centro Médico La Raza, y es médico infectólogo también formado en el Hospital de Infectología de La Raza. Dentro del currículum del doctor, ha sido coordinador en el Hospital General Regional T1 en Yucatán. eh, de, Fue coordinador de la respuesta ante la COVID-19 y gracias a esta coordinación que tuvo, fue condecorado con la presea Miguel Hidalgo. El doctor también es jefe de vigilancia epidemiológica hospitalaria en el Hospital Maro Fayad, también en Mérida, Yucatán. Y bueno, él pues tiene muchas otras actividades académicas, tiene un gran currículum y es por eso que lo hemos invitado a dar esta sesión, que sin duda es importante en la actualidad, en el contexto epidemiológico que estamos, con lo que estamos viviendo del COVID-19, que afortunadamente ahorita, como todos ya saben, pues esta última ola va ya bastante bien, va en descenso, pero ahora con esta nueva emergencia que es la viruela símica. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida al doctor y pues le agradecemos que con todas las ocupaciones que tiene, pues haya aceptado la invitación. Muchas gracias, doctor. Te dejo la palabra. Pues primero que nada agradecerles por la invitación y como siempre es un gusto poder compartir la mucha o poca experiencia que tenemos relacionada a infecciones. El día de hoy pues vamos a hablar sobre el tema de viruela símica y pues bueno, he tenido la oportunidad en este poco tiempo de tener casos aquí en Yucatán, entonces también me ha ayudado a hacer una revisión breve sobre estas infecciones. Siempre hay que aclarar que pues día a día aprendemos algo nuevo como nos pasó con COVID y pues hay que estar muy pendientes de las actualizaciones. Primero que nada, a ver, acabo las diapos. Ok, primero que nada, cuando hablamos de virus, es importante o nos gusta hablar siempre de la clasificación de Baltimore. Esta es la clasificación en la cual nosotros nos basamos para definir qué grupo o clase de virus es. Y eso es en base al genoma en el que se transcribe el virus, ¿no? Son 7 tipos y los que son de clase 1, 2 y 7 pues son de DNA y pueden ser de una o dos cadenas, y lo que son la clase 3, 4, 5 y 6 pues son de RNA, que puede ser de una cadena o de dos cadenas, ¿no? En el caso de los poxvirus, como vamos a ver más adelante, como la viruela símica, es de los pocos virus que son de DNA. Y pues hablando un poquito de la taxonomía de la viruela símica, como les comentaba, pertenece al grupo 1 de Baltimore y es un virus DNA bicatenario, o sea, de doble cadena. Es un virus que tiene un genoma de gran tamaño y pertenece a la familia del Poxviridae. De este, pues, se subdivide en dos subfamilias, que es el Cordopoxvirinae y la subfamilia Entomopoxvirinae. Y de estos, pues, hay varios géneros. Entre esos, la viruela símica pertenece al ortopoxvirus, ¿no? Y aquí, pues, de importancia para el humano está el ortopoxvirus y el molusco poxvirus. Y aquí les traigo un poquito de esto sobre cuál es la importancia en los humanos y en los animales, ¿no? Entonces, del género de ortopoxvirus, pues está la viruela que, pues la verdad es que a mí no me tocó más que la historia, pero pues en algunos casos, pues sí fue de relevancia mundial y cómo pues en base incluso a la vacuna que se creó en base a la vaccinia, pues se pudo erradicar. En este mismo género está el ortopoxvirus, está lo que son la viruela símica, ¿no?
Interesante, pues también el molusco contagioso pertenece a esta subfamilia y como vamos a ver más adelante, comparten ciertas características como le gusta o predomina la piel y algunas otras manifestaciones que voy a presentar más adelante. Y como vemos que también otra característica es que son virus que pueden estar en varios mamíferos, porcino, bovino, aviar, y cómo pues esto implica cierta importancia en la zoonosis y lo que vamos a explicar más adelante en las características de este virus. Aquí les traigo una imagen que me parece interesante, donde vemos del lado izquierdo el molusco contagioso, que ya conocemos como infección de transmisión sexual, frecuentemente en pacientes, incluso, por ejemplo, que pueden o no tener VIH o en niños. Y la característica que vemos son estas lesiones umbilicadas que se ven, ¿no? Y del lado derecho vemos una lesión de viruela símica, donde vemos también estas lesiones que si bien son pustulosas, más agudas, también se presentan con estas lesiones umbilicadas. Entonces, como la familia de virus, aunque no es el mismo virus, tiene ciertas peculiaridades que comparten. En base a las características del genoma y la morfología del virus, como comentábamos, es de DNA bicatenario con envoltura, tiene una forma como de barril y la característica es que tienen en los lados de la morfología unos cuerpos laterales que se comentan. Otra cosa interesante es que tiene una reacción cruzada entre poxvirus. Esto tiene relevancia actual porque incluso en el tema de infecciones, de vacuna, al tener, por ejemplo, la vacuna de viruela, tiene cierta efectividad contra otros poxvirus. Es de genoma grande, de 300 a 400 nanómetros por 230 nanómetros, y como este virus tiene una característica que su replicación es en el citoplasma, ya que es de DNA. Un poquito de historia, pues bueno, ¿por qué se llama viruela símica? Porque en 1958 se identifica en primates y a partir de 1970 se identifica el primer caso en un niño de 9 años que se transmite de animales a humanos. De aquí pues ha habido, sobre todo en la parte del Congo, brotes que en un inicio pues eran específicamente en pacientes que habían tenido contacto estrecho con algún cierto tipo de mamíferos que tuvieran la enfermedad. Y en el 2003 pues se identifica el primer caso o contacto en Estados Unidos por contacto en perritos de la pradera, por roedores, ¿no? De ahí, en el 2017 ha habido brotes documentados, pero insisto, hasta aquí pues era un contagio más estrecho, zoonótico, o sea, de animal a humano. Y bueno, desde mayo para aquí empieza a haber un comportamiento de mayor número de casos hasta la fecha, donde vemos que ya no es necesaria esta transmisión directamente de animales, sino que ya es de humano a humano, como vamos a mencionar más adelante. Con respecto a antes de la emergencia sanitaria, se había informado que existen dos tipos de clados o subtipos de virus, por decirlo así. Uno que es más contagioso, que es de la cuenca del Congo, que es en el nivel central, donde vemos de amarillo, y el clado 2, que es menos virulento, que es en la región occidental, que es donde se ve el verde claro. Y pues bueno, en el tema de definiciones operacionales, que siempre en la parte epidemiológica es muy importante, pues existen países endémicos, que significa que son países donde realmente no es que sea bueno, pero se esperaba que pueda haber casos relacionados con que hay una, ya ronda por ahí el virus, ¿no? Que estos lugares son Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur, o sea, en África, que son los mismos lugares que comentábamos que es central y occidental. Y pues se habla de un caso importado cuando se identifica en un área que no es estas regiones endémicas, que en este caso pues Estados Unidos y lo que es Inglaterra, que fue inicialmente, pues y ahora vemos que es en muchas partes del mundo. Entonces esto igual ya nos habla de un tema de descontrol en el tema de infecciones, ¿no? Y aquí pongo el tema nuevamente de la parte endémica y no endémica, ¿no? Y como inicialmente endémico, pues era cuando había un paciente que tenía contacto directo con algún mamífero. Aquí hay que aclarar que aunque es una viruela símica como por nombre, no significa que solo los primates lo pueden transmitir. Roedores, ardillas, monos lo pueden transmitir inicialmente y puede ser por mordedura del animal, por rasguños, incluso en algunos casos se ha documentado por el tema de comerse
algún animal que esté con la cierta infección, pues se puede infectar. Y bueno, de ahí un contacto muy estrecho entre un humano humano, pues se podía transmitir, pero como que se mantenía controlado, ¿no? Y pues ahora con varios factores ya se transmite no necesariamente de animal a humano, sino que ya es de animal a humano, sino de humano a humano por fomites e incluso de vías respiratorias. Y ya estamos hablando de una pandemia. Y es por eso que a partir del 23 de julio de este año, la OMS declara que el brote de la viruela símica constituye una emergencia de salud pública, ya que había más de 16,000 casos y reportado en más de 75 países en el mundo. Entonces, pues el director de la OMS, el director Tedros, pues declara esta emergencia, ¿no? Porque pues ya, aunque sabemos que actualmente no tiene alta mortalidad, y pues recordamos claramente lo que ha pasado con COVID, pues sí tenemos que tener muy pendiente este comportamiento epidemiológico para que no nos vaya a pasar como en otras infecciones, ¿no? Que nos confiamos y puede haber un descontrol. Sin embargo, esperamos que no sea como el COVID. ¿Cuáles son las teorías y posibles causas de la emergencia sanitaria? Porque pues es un virus no nuevo y decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué en este caso pues ya salió de la zona endémica? Hay varias teorías, entre esas pues la deforestación, el crecimiento demográfico que hace que abarquemos zonas donde hay ciertos mamíferos con las infecciones, que esto facilita la transmisión animal humano, nuevamente la invasión del hábitat de los reservorios de los animales y bueno, ahorita la interconexión mundial, que esto nos deja claramente una idea de que hoy estás en Berlín, mañana estás en Londres, al rato estás en la Ciudad de México y esto permite la transmisión de manera mucho más fácil. Y bueno, ¿cómo estamos en las Américas? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se han confirmado 18,659 casos. Se encuentran 192 casos probables y 2 defunciones. En las Américas, el país que tiene mayor número de casos es Estados Unidos, seguido de Brasil y Perú. México no es de los principales lugares, pero como pasó en la pandemia, nuevamente tenemos un tema que mientras más pruebas podamos tener, más fácil acceso, pues tendremos más claro las posibilidades de tener en tiempo y forma nuestra realidad de casos. Y eso es importante porque como toda nueva infección, al principio es un poco complicado pues tener el acceso a estas pruebas y esto puede hacer que sea un subdiagnóstico de las mismas. ¿Cómo estamos en el panorama de México hasta el día lunes? Pues bueno, se ha notificado ya en 92 países, en 6 áreas o 6 regiones, perdón, de la OMS, y se han notificado 34,081 casos confirmados y 12 defunciones. De estas, la región que tiene mayor número de casos es Europa con 18,624 casos. ¿Cómo estamos en estados? El estado que tiene mayor número de casos es la Ciudad de México con 141 casos, seguido de Jalisco con 46 casos y Yucatán en el tercer lugar con 15 casos. Esto fue hasta el lunes y hay que recordar que es casos confirmados y un total de casos de 252 en todo el país, más todos los que estamos en espera de resultado. ¿Cuál es el predominio de sexo? El predominio de sexo es en hombres en un 94% y pues esto es muy importante de relevancia, que la edad de que mayor afección es de 30 a 39, incluso a 40 años, que es la edad productiva. Sí, entonces, mayoría hombres y en edad productiva. ¿Cómo se transmite la viruela símica? Bueno, inicialmente se puede transmitir, como comentábamos, con contacto directo con animales infectados y esto pues puede ser contacto con las secreciones del animal, lesiones del animal, alguna mordedura del animal, rasguños o incluso comernos al animal. Y bueno, ya actualmente se transmite de persona a persona. El mayor riesgo de contagio es con el contacto directo de las lesiones. Estas lesiones en piel, sobre todo las pústulas o vesículas, este líquido que es lo que tiene alta concentración de virus, que es lo más contagioso. También se puede contagiar de manera indirecta por fomites, que es que estas lesiones, pústulas o costras que tengan virus se mantengan en alguna superficie, en la ropa o en alguna zona, y uno vaya y las toca, y sobre todo si se las lleva a mucosas, pues es mayor el riesgo de contagio. También está documentado, y vamos a hablar más adelante de lo poco que se sabe, pero sí está documentado una transmisión transplacentaria, es decir,
de pues, de la embarazada al producto. Y también hay una teoría que se puede transmitir por gotitas respiratorias de cara a cara. Entonces, es por eso que también hay que tener precaución y usar mascarillas a la hora de atender este tipo de pacientes. Bueno, algo interesante o que llama la atención en este brote es que pues ha habido un comportamiento de aumento de casos en hombres que tienen sexo con hombres. Incluso ha habido una confusión o puede confundirnos en el tema de infecciones de transmisión sexual, porque puede dar lesiones ulcerativas, puede dar vesículas, puede dar fiebre, ganglios, y también tiene que ver en el sitio de inoculación, para que, donde presenta primero las lesiones. Entonces nos ha llegado pacientes con síntomas sugerentes de infección de transmisión sexual, y bueno, pues más bien es una viruela símica. Esto es importante, pues, darle seguimiento. Sin embargo, hay que aclarar que hasta el momento no es una infección de transmisión sexual, no es únicamente en pacientes que tienen hombre sexo con hombre. Sí, entonces eso también es importante aclararlo. El mecanismo de transmisión hasta el momento demostrado, pues, es de contacto y respiratorio. Con el tema de signos y síntomas, pues bueno, hay un periodo de incubación que es de 5 a 21 días y es por eso que los pacientes que han estado en contacto con pacientes sospechosos o confirmados, sobre todo con alto riesgo, se debe vigilar 21 días de la exposición a ver si no presentan algún síntoma como fiebre o lesiones. De ahí pasa la fase invasiva, que lo primero que presentan los pacientes es fiebre, pueden tener cansancio, adenomegalias, fatiga, dolor de garganta, lumbalgia y posteriormente presentan estas lesiones exantemáticas. Se ha asociado que es aproximadamente de 1 a 4 días después de que inicia la fiebre que se presentan las lesiones. Esto es importante porque de hecho ya nos pasó en un paciente que vimos en urgencias que pues si viene muy inicial pues solo tiene fiebre. Entonces puede ser muchísimas cosas y a los 2-3 días ya empiezan con la erupción que pues en teoría el contagio de la parte de contacto sería más cuando presentan las lesiones y en un inicio pues respiratorio. Aquí, por ejemplo, en la guía de la Secretaría de Salud, pues también uno lo desglosa en base a periodos, donde el primer periodo es la periodo de incubación de 21 días, la fase prodrómica que son de 1 a 2 días, de ahí la exantemática que inicia con máculas, pápulas, posteriormente de 1 a 4 días, de 5 a 7 días vesículas y pústulas, que primero es líquido transparente y luego se vuelve pustuloso y posteriormente costra. Obviamente no hay un tiempo exacto y depende mucho de lo que hemos visto sobre la inmunidad del paciente, también del inóculo. De hecho, está descrito en revisiones en los casos de brote de África que no es lo mismo si fue una exposición o, por ejemplo, el tema de la agresión del animal. Si es mayor el inóculo, es mayor la severidad del cuadro y también de la inmunidad del huésped, ¿no? No es lo mismo un paciente que está inmunodeprimido o en quimioterapia, que esperemos que tiene más lesiones. Interesante es que esta infección afecta palmas y plantas, entonces siempre el diferencial es sífilis. Sin embargo, que tenga sífilis no excluye que pueda tener viruela símica o al revés, como vamos a mencionar más adelante. Aquí les pongo las imágenes de pues, una vesícula, una pústula, que la diferencia es que ya en la pústula, pues como su nombre lo dice, tiene pus. Y nuevamente vemos que presentan esta zona umbilicada en el centro, que es muy característico, ahora sí que veo de los poxvirus, y al final la costra. Entonces sí, las lesiones en algunos casos son bastante claras y en algunos otros pacientes no tanto. Entonces sí hay que tener muy claro que un paciente que tenga fiebre, ganglios y lesiones de este tipo, pues tenemos que considerar como sospecha pues la viruela símica. Obviamente es muy importante la asociación epidemiológica, es decir, que el paciente haya estado con algún paciente o un contacto con estos síntomas o que haya viajado a una zona con alta número de casos, pero como les voy a presentar en los casos clínicos de al final, la mayoría de mis pacientes no tuvieron un sitio claro de infección. Y si ya tenemos una transmisión comunitaria un poquito más alta, pues sí hay que tener alerta a esto y no confiarnos en un subregistro de esta infección. Aquí les desgloso igual el tema de las lesiones. Puede haber también lesiones en la que es mucosas en los primeros días, que se llama enantema, lengua, boca, genitales, región perianal, región de uretra. Posteriormente pueden ser las máculas, que son pues las manchas o lesiones maculares
que inicialmente está descrito en cara y brazos, pero también, insisto, depende por cuál fue la vía de entrada. Puede ser en palmas y plantas. Posteriormente se forman estas zonas elevadas que se llaman pápulas, luego las vesículas como al cuarto o quinto día, luego ya se convierte en pus y costras. Mientras más lesiones tenga el paciente, hay que tener cuidado de que, pues bueno, número uno es una infección viral que no requiere antibiótico, pero sí son lesiones que si se abren y no tenemos el cuidado de ellas, pues se pueden coinfectar y dar complicaciones por ejemplo, infecciones por estreptococo o estafilococo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de esto. Diferenciales, pues varicela y sarampión, siempre hay que pensarlo, no es tan frecuente, pero bueno, es algo que tenemos que considerar también y hay ciertas diferencias. Por ejemplo, la varicela tiene la característica que estas mismas lesiones que son costra, vesícula y pústula están en el mismo tiempo las tres tipos de lesiones primarias. En cambio, en viruela símica, normalmente la erupción es primero todas las lesiones en mácula, luego todas las lesiones en vesícula y luego todas las lesiones en pústula. Como que la cronología es más, la sigue de manera más, ¿cómo decirlo?, alineada. Y otra característica es que la viruela símica afecta palmas y plantas y la linfadenopatía que he visto en la mayoría de los pacientes. Aquí vemos algunos casos del internet bastante aparatosos, donde pues digo, no todos tienen que estar así, pero sí, en este caso es bastante claro. Vemos las lesiones umbilicadas. También depende, insisto, en qué momento agarremos al paciente. Si lo agarramos muy inicial, pues vamos a ver más bien máculas. Si lo agarramos en las fases más tardías, costras. Entonces también eso es importante a la hora del interrogatorio. Aquí vemos igual cómo afecta palmas, plantas, mucosas. Entonces esto pues sí es bastante aparatoso, ¿no? Sí, lesiones, aquí vemos cómo se ve una pústula con eritema alrededor, palmas, plantas. Y bueno, como les comentaba del tema de las complicaciones más frecuentes son infecciones bacterianas asociadas a las lesiones que se abren, celulitis, abscesos, si es frecuente por cocos gram positivos. Exfoliación, si es una lesión, muchas lesiones, pues puede perder, pues ahora sí que la hidratación, proteínas, como en quemados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y como todo virus, pues hay que considerar que puede dar neumonitis, encefalitis, conjuntivitis, pero esto es raro. Si se dan cuenta, se han notificado solo 12 defunciones. Esperemos que siga con esta baja tasa de mortalidad. Y bueno, siempre es importante cumplir y apegarnos a las definiciones operacionales, que un caso probable es toda persona, independientemente del sexo, que tenga lesiones, múltiples erupciones cutáneas en mucosas, que haya tenido fiebre, mialgias, dolor de cabeza, linfadenopatía, artralgias, lumbalgia, y que no hay otro cuadro que lo explique. Confirmados que tengamos una PCR pues con el que haya detectado el material genético y descartado que haya salido negativo. Con esto hay que tener cuidado. Yo aquí es algo de mi experiencia personal y mi opinión es que, como pasó con COVID, digamos que florido del cuadro va a depender de la carga que adquirimos en la exposición y también de la inmunidad del huésped. Entonces, el espectro de síntomas puede ser desde muy aparatoso hasta no tan aparatoso. Y hay que tener cuidado y reserva de no ser tan puristas en el tema de los síntomas de la definición operacional. O sea, si es un paciente que estuvo en contacto directo con otro paciente y tiene apenas 2 lesiones, y pues tema de la neuropatía y la fiebre, pues yo creo que sí hay que tenerlo en cuenta, pero también nuestro sentido común y la asociación epidemiológica hay que tenerla muy en cuenta. Y bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace, como se comentó, por PCR. En este caso, pues, cuando son vesículas o pústulas, lo que se recomienda es agarrar un hisopo. Tiene que ser un hisopo de dacrón o rayón, como vemos aquí, no de algodón. Este hisopo es el que de hecho usamos para COVID, el cual en las vesículas, primero siempre por el tema de infecciones, se debe limpiar con mucho cuidado con alcohol al 70% y posteriormente agarrar el líquido de las vesículas o la pústula. Incluso se recomienda agarrar, por ejemplo, 3 vesículas con el mismo hisopo y tomar, por ejemplo, 2 muestras o 3 muestras y guardarlo en un tubo de polipropileno estéril, que incluso usamos, por ejemplo, para lo que son toma de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es importante siempre en el momento, y otra cosa, perdón, que hay que aclarar es que hasta el momento por la COFEPRIS solo está autorizada las pruebas
vía INDRE, o sea, vía Secretaría de Salud. ¿Existen las pruebas privadas en otros países? ¿Están haciendo PCRs? Sí, pero hasta el momento, el día de hoy, tenemos que siempre notificar a la Secretaría de Salud, hacer el estudio epidemiológico y pedir el apoyo para que se envíe la muestra al INDRE. El tiempo de respuesta aproximado es de 1, 2 o 3 semanas del resultado. Puede variar según el caso, pero que sepan que hasta el día de hoy, pues las pruebas son solo por vía de Secretaría de Salud. Muy probablemente, como pasó por COVID, va a llegar un punto que ya nos permitan utilizar las PCRs privadas, ¿no? Y esto es para obtener un control y, y tener control de calidad del tipo de muestras. Aquí les pongo igual nuevamente el ejemplo. De hecho, de los casos que voy a mencionar que hemos visto, la mayoría pues tuve la oportunidad de tomar la muestra. No es muy complicado y pues creo que funcionó porque salieron positivos, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente todo el tema de la toma de muestra tiene que ser con el equipo de protección correcto, que vamos a mencionar más adelante. Costra, si vemos un paciente que lo agarramos ya en fase más avanzada, pues puede ser que tenga solo costras, hay que limpiar con alcohol al 70% y posteriormente se puede extraer las costras y ponerlas en este tubo, o incluso podemos tener un bisturí, cortar con mucho cuidado la costra en seco y poner en un contenedor plástico, ¿no? Se recomienda que el bisturí se remoje incluso en cloro y se ponga siempre en RPBI, porque recordar que son pues productos contagiosos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la manipulación de las muestras. Y bueno, también se sabe que pacientes que hayan tenido contacto ahora sí que estrecho con un paciente positivo o sospechoso, que tenga fiebre, que no tenga lesiones, por ejemplo, personal de salud, se puede hacer exudado faríngeo, como el de COVID, para descartar que no tenga pues la infección. Aquí les pongo un ejemplo, cómo se hace el hisopado. Incluso podemos limpiar la zona de la vesícula y a veces como está un poquito gruesa o dura la piel, se puede inocular con una aguja amarilla, por ejemplo, para que salga la secreción y es lo que se adquiere con mucho cuidado y con mucha técnica estéril para que no se vaya a infectar. Y bueno, también la OMS ya emitió algunos escenarios en pacientes de bajo riesgo, alto riesgo y moderado riesgo. Paciente de bajo riesgo es un paciente o un colaborador que ve a un paciente con todo el equipo de protección personal o un que está como en un avión que está a más de 2 metros de distancia, ¿sí? Con cubrebocas. El de mediano riesgo es un paciente o un colaborador que atiende a un paciente sin protección, ¿verdad? Por ejemplo, correcto, sin cubrebocas, sin batas, guantes, sin embargo, no con agarrar directamente las lesiones que son más contagiosas. Entonces es un contacto estrecho y cercano. Y bueno, el máximo riesgo es cuando estamos más de 3 horas de cercanía a menos de 2 metros, cuando hay desarrollo de aerosoles, que es un paciente que esté intubado, alto flujo, nebulizado, por ejemplo, o cuando tenemos directamente contacto, por ejemplo, con las lesiones y estas tienen contacto con la parte de las mucosas, por ejemplo, ojos, nariz, boca, genitales, por eso las relaciones sexuales pueden ser de alto riesgo de un paciente, o manipular lo que es el RPBI, los punzocortantes, sin la debida equipo de protección correcto. Con respecto a la atención de los pacientes, pues hasta el momento la mayoría son ambulatorios y el manejo es sintomático. Tienen dolor, tienen fiebre, entonces pues reposo, aislamiento, hidratación, control térmico y evitar estar manipulando las vesículas o las lesiones. Inicialmente da dolor y luego da un poco de picazón. Entonces hay que explicar a los pacientes que no se estén rascando porque esto puede condicionar infecciones secundarias. ¿Cuándo debemos de retirar el aislamiento? Pues hasta que desaparezcan todas las lesiones, sobre todo ya en fase de costra. Y la OMS recomienda, se me hizo interesante, que se debe usar preservativo durante las relaciones sexuales en las siguientes 12 semanas del contagio, porque hasta el momento no sabemos qué tanto tiempo después sea contagioso, entonces hasta ahorita la recomendación son 12 semanas. Y bueno, si bien la mayoría es ambulatorio, tenemos que estar siempre preparados y qué pacientes pueden complicarse, ¿verdad? Primero hay que explicarles que los signos de alarma es que tenga tos, disnea, fiebre que no se controle, intolerancia a la vía oral, alteraciones del estado neurológico, infecciones secundarias de manera importante y afección ocular. ¿En qué pacientes tienen mayor riesgo de complicarse? En niños, de hecho, en las revisiones de los brotes de África,
en donde hay mayor riesgo de mortalidad, que hasta descrito en un 10%, es en menores, en niños menores de 8 años, embarazadas, lactantes, en pacientes con VIH que tienen menos de 200 CD4, quimioterapia y sobre todo en neoplasias hematológicas. Y eso es importante porque son los pacientes que tendrían mayor indicación de tratamiento médico farmacológico. Aquí igual la OMS nos emite evaluar los riesgos del paciente en base primero, por ejemplo, la condición del paciente, que ya vimos niños, embarazadas, inmunodeprimidos, y también otro grupo que hay que considerar son los pacientes que tienen cierta afección o riesgo de extensión dermatológica, o sea, una dermatitis atópica, un paciente quemado, que tiene mayor riesgo de infección. También en los pacientes que tienen síntomas de deshidratación, disfagia, datos de neumonía, confusión, algunas alteraciones de la analítica que no son específicas como hipertransaminasemia, falla renal, leucocitosis, y también lo clasifican según el número de lesiones. Por ejemplo, es leve cuando tiene menos de 25 lesiones, moderado de 25 a 99, severo de 100 a 250 y muy severo más de 250. Digo, no es que nos pongamos a contar las lesiones, pero si vemos que está totalmente cundido, por decirlo así, de lesiones, pues sí es importante tenerlo en cuenta, que es más probable que se complique. ¿Qué sabemos de las embarazadas? Y de hecho la OPS dio una actualización epidemiológica al respecto y hay una revisión de 4 embarazos en África donde el desenlace fue uno que fue un bebé sano, hubo 2 abortos y una muerte fetal en un paciente que tuvo lesiones eruptivas cutáneas. Entonces, hasta el momento sí se ha documentado la transmisión transplacentaria y bueno, esto no quisiéramos tener ninguna embarazada con esta infección, pero si esto va aumentando los casos, es probable que lo tengan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si llega una embarazada, hasta el momento la recomendación es la siguiente. Hay que monitorizar durante todo el embarazo de manera estrecha la parte del producto, incluso se recomienda ultrasonido mensual, estar con perinato, siempre a favor de cesárea para que no haya un riesgo de contagio de las lesiones vía genital. Y con la pena hasta el momento, pues se debe retirar al recién nacido de los padres, sobre todo porque ellos se ha documentado que tienen alto riesgo de mortalidad. Entonces, en este caso se recomienda retirar y hay que evitar la lactancia materna. Esto podría cambiar, pero hasta el momento esta es la recomendación. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de atención del personal de salud? Siempre, siempre, infectología, epidemiología, le diremos lavando las manos en tiempo y técnica correcta y apegarnos al uso correcto de los aislamientos, que en este caso sería de contacto y por gotas, que vamos a ver más adelante. Los pacientes se deben de manejar en un área individual, bien ventilada, y a 1,5 metros de distancia de otros pacientes o pues de algún otro colaborador si no tiene el equipo de protección. Se recomienda, esto es muy parecido en el tema de COVID, ya tenemos experiencia en manejo de contacto y gotas, pero algo que cambia es que aquí, como se transmite por las lesiones, se recomienda que los pacientes se cubran, ya sea con algún tipo de sábana, vendaje, para que si uno pasa y los toca, pues si tiene una camisa con mangas o una bata con mangas, es menos riesgo que nos contagiemos. ¿Cuál es el equipo de protección recomendado para atender a estos pacientes? Un par de guantes, bata larga, con manga larga, mascarilla quirúrgica o médica y protección ocular. Aquí el tema que siempre va a ser un poco controvertido, más bien que siempre nos concentramos en COVID, es sobre el uso de la mascarilla N95 y esta la recomendación actual es que se use solo cuando se generan aerosoles, es decir, cuando está un paciente intubado, con micronebulizaciones, alto flujo, más de 10 litros de oxígeno. Esto es importante y hay que aclararlo. Nos pasó con COVID y esperemos que no nos pase con esta nueva pandemia. No tiene caso usar cosas que está demostrado que no tienen utilidad hasta el momento, como gorros, doble guante, no traspasa los guantes, cubre calzado, escafandas, tapetes sanitizantes que luego nos pidieron usar, que solo pues enlodamos los hospitales. No se necesita una ropa especial ni un baño especial. Lo que tenemos que hacer es usar correctamente lo que ya está documentado como batas, guantes, ¿sí? Y es importante pues los aislamientos. Aquí les pongo, por ejemplo, el tema de la mascarilla quirúrgica, que sí hay que usarla bien. En caso de aerolización, lo que es N95, un par de guantes y la protección ocular, sobre todo si hubiera algún tema de salpicaduras en ojos. Y bueno, recomendaciones para la población en general. Nuevamente, higiene de manos, que puede ser es tan eficaz jabón como alcohol gel.
siempre hay que cubrir la nariz y la boca al estornudar o al toser, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos o platos, y si lo van a hacer hay que limpiarse antes de usarlo. Cuando se esté físicamente cerca del enfermo, pues hay que usar cubrebocas, hay que evitar los que son de tela o de válvula, siempre hay que lavar toda la ropa, toallas, utensilios, que esto es el tema de contacto. Se puede desinfectar cualquier tipo de detergente que esté pues comprobado que sirva, no tiene que ser uno especial, o sea, puede ser con cloro, por ejemplo, en la parte de la población general, y en hospitales, pues vamos a ver más adelante que puede ser con peróxido de hidrógeno, con Virex o con los amonios cuaternarios. Evitar contacto directo con las lesiones, y si hay algún tema que las tengamos que usar, pues de preferencia con guantes, y si algún otro contacto de la familia tiene síntomas, pues hay que acudir al médico. En los hospitales, ¿qué recomendaciones tenemos en los hospitales? Se debe, obviamente, hacer una limpieza del área posterior a la atención del paciente, y algo que está interesante y se recomienda en todos los hospitales, esperemos que se respete, es que si barremos con una escoba convencional se puede dispersar partículas, uno las puede inhalar y se puede contagiar, así como si yo agarro un tipo de trapo seco y sacudo, puedo levantar el polvo y me puede infectar. Entonces, en los hospitales y en todos lados se debe hacer un tipo de limpieza con un tipo de trapeador húmedo que le decimos mop, como el de la imagen, o también toallitas húmedas. Siempre, como les comento, no hay un antiséptico especial, puede ser con cloro, monocuaternario, peróxido de hidrógeno, y pues siempre tener en cuenta que hay que tener el uso correcto del RPBI, que pues todas las secreciones, por ejemplo, sangre, punzocortantes, se deben de ir a un destino especial. No se necesita una losa especial para ver ese tipo de pacientes, nada más que se le dé la desinfección correcta. No se necesita aerolizar ni estar tirando algún tipo de Lysol en el aire, ni el tema de los expedientes, porque solo dañamos el tema de, pues sí, el expediente o la información de los pacientes. Con respecto al tratamiento, podemos ver que están demostrados tres tipos de tratamientos antivirales. El primero es el Tecovirimat, el cual es un tratamiento que no tenemos en México, sin embargo, se ha usado incluso para exposición, para algún tipo de, por ejemplo, trabajador de salud que estuvo expuesto a este tipo de virus en laboratorio, y la recomendación son 600 miligramos cada 12 horas y puede variar según el kilo de peso, y es por 14 días e intravenoso IV. Y pues está indicado sobre todo en pacientes de alto riesgo de complicarse, por ejemplo, como embarazadas, menores de edad, en inmunodeprimidos. ¿Cómo actúa el virus, el antiviral? Pues inhibe la actividad del ortopoxvirus a nivel de la proteína BP37. Y tenemos otros dos antivirales que no son específicos, como el brincidofovir y el cidofovir, que inhiben la polimerasa dependiente de DNA. Y bueno, le digo, la verdad es que la experiencia en esta no es mucha, pero pues es lo que hay al respecto, y se aplica una vez por semana. Ahora, con el tema de la vacunación, que esto igual nos causa mucha inquietud. Históricamente, la viruela se radica en 1977 y la última vez que se vacunó fue en 1972, específicamente para viruela. Esto es interesante porque hay una inmunidad cruzada entre la viruela convencional y la viruela símica, y pues se ha demostrado que, o se ha recomendado, dependiendo del país, que se puede utilizar ciertas vacunas para reducir el riesgo de transmisión. A ver. Y de aquí, por ejemplo, existen dos vacunas, una que es Jynneos, la cual es específicamente para la prevención de viruela símica, y esta se aplica en mayores de 18 años, es bastante segura, se puede usar incluso en inmunodeprimidos y se aplica 2 dosis, una al mes, una al principio, o sea, se aplica y al mes la siguiente dosis. Inicialmente fue subcutánea y actualmente se está usando intradérmica en Estados Unidos. Y la otra es la ACAM 2000, que esta es inicialmente usada para viruela. Sin embargo, pues tiene esta reacción cruzada, pero hay que tener cuidado con el tema de inmunodeprimidos, con pacientes con insuficiencia cardíaca, y la técnica de aplicación es un poco compleja, que requiere escarificación, que es con una aguja bifurcada se hacen múltiples punciones o inyecciones en la epidermis. Esto no hay en México, vale aclarar.
por el momento. Y pues la recomendación de la CDC actual es en qué pacientes se recomienda vacunarse. Pues bueno, todo paciente que ha tenido contacto estrecho con un paciente con viruela símica, en un paciente que en las últimas semanas haya tenido relaciones con un paciente positivo, en un paciente que en las últimas 14 días haya tenido relaciones en un lugar, bueno, con muchas parejas, en un lugar con alta endemicidad, o muchos casos, y en un paciente de trabajador de la salud o de laboratorio que está en continuo manejo de ese tipo de exposición del virus, ¿no? Y bueno, ya para acabar, les voy a hablar un poquito de los casos que tengo. La verdad es que, pues primero agradecer a los pacientes que me permitieron dar las fotos. Obviamente esto es confidencial. Traigo muy poquito sobre los antecedentes y traigo más bien las imágenes que son, me parece, bastante didácticas. Todos son pacientes que vimos en Yucatán. El primer caso es un paciente de la tercera década, VIH positivo. Él está en control del tratamiento del VIH, indetectable, más de 200 CD4. Refiere que tuvo sífilis hace 4 años y él empieza el 11 de julio él refiere irritación por las noches. Posteriormente, el 13 de julio, fiebre 37,5, 38, perdón, 38. Posteriormente aparecen a las 48 horas lesiones en mano izquierda tipo vesicular, va con un facultativo, le da ciclovir, no mejora mucho, luego se agregan en mano derecha, en piernas, glúteos, ingres, palmas y plantas dolorosas, odinofagia, cansancio, hiporexia, aftas, incluso ya prurito. Aquí esto es interesante y esto pues nos agarra de experiencia, porque bueno, aquí todos estamos hablando de experiencia. Cuando hacemos el tema de qué puede ser, pues siempre pensamos como sífilis un diferencial, sobre todo en palmas y plantas, y sale positivo. Y aquí es donde empezamos a preguntarnos, ¿se debe o hacer o no la prueba? De hecho, es una pregunta que nos hacíamos en base a las definiciones operacionales o los requisitos que nos piden para que se pueda autorizar la realización de la prueba. Y bueno, nos autorizaron la prueba y aquí les traigo las lesiones. Si se dan cuenta, son lesiones pustulosas en lo que son los pies, las manos, tobillos, ¿sí? Bastante claras. Y yo decía, la verdad es que para sífilis, la sífilis es la gran imitadora, pero yo creo que la viruela símica se está convirtiendo en la otra gran imitadora. Entonces, sobre todo las pústulas no las vemos tan frecuente en sífilis. Es un diferencial, hicimos la prueba y sale positivo. Aquí vemos, y nuevamente estas lesiones umbilicadas características que vemos en los pox virus, ¿no? Ya son las fotos posteriores, a las 2-3 semanas, donde ya vemos la descamación y ya se resolvió. El paciente se manejó ambulatorio, sintomático, y pues está muy bien, que bueno, ¿no? Como se queda así como un poquito de cicatriz. El caso 2 es un paciente de la cuarta década de la vida, igual en VIH, él está indetectable, con más de 200 CD4, que inicia su padecimiento actual con fiebre de 38,5, presenta lesiones en diferentes fases de todo el cuerpo, él no presenta adenomegalias, solo mucho cansancio y dolor muscular. Perdón, antes de eso, el paciente anterior le preguntamos intencionadamente viajes a otros países, lo cual no sucedió, y tampoco refiere a algún contacto directo con un paciente que haya asociado con esto. Lo único que fue es que fue a un bar en Mérida y pues pasó esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es igual es interesante con el tema del tipo de transmisión que está sucediendo. El segundo paciente, perdón, también le hacemos la prueba de sífilis, sale positivo. El paciente pues ve las lesiones, se asusta, de hecho tenía cita conmigo y prefiere no ir por el miedo de la prueba. Entonces ya cuando va, las lesiones ya estaban un poco más en costra, más avanzadas, y nuevamente vemos estas lesiones umbilicadas. Aprovechamos que estaba en el hospital y dijimos, bueno, en la consulta, y de una vez le hicimos la prueba y sale positivo. Le digo, están menos aparatosas, pero igual ya estaba en una fase más avanzada, pero salió positivo. Igual el paciente ya está bastante bien. Por ejemplo, él tuvo fiebre y tuvo las lesiones, no tuvo adenomegalias, entonces digo, no hay que ser tan puristas con la definición operacional. Caso 3, es un masculino de la tercera década de la vida, VIH de reciente diagnóstico, pero ya en tratamiento. Sin embargo, él tiene un sarcoma de Kaposi diseminado, especialmente con afección pulmonar. Tiene 10CD4 y está en sesiones de quimioterapia con doxorubicina liposomal. Se ha protocolizado porque ha tenido fiebre, se han hecho 2 GeneXpert para descartar tuberculosis, lo cual ha sido negativo. Le da sífilis y bueno, yo ya lo conocía y estaba en tratamiento y iba pues con disminución de los títulos del BDRL, entonces como que sífilis no era lo que más sospecharía, y él empieza con mucho dolor inguinal derecho e inflamación. De hecho, es el motivo de la consulta, y fiebre.
Él no se había fijado de otras lesiones en piel, más que la parte que tenía mucho edema a nivel genital. Esa foto no la traigo obviamente por confidencialidad, pero a nivel genital en el prepucio tenía múltiples úlceras dolorosas, ganglios, fiebre, y le reviso la mano y tiene otra lesión umbilicada. Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Al igual y yo estoy un poquito ya predispuesto a esto, sin embargo dijimos cumple definición operacional y hagámosle la prueba. Y pues ahorita les vemos, le muestro las lesiones que ha presentado. De hecho, aquí en el fondo se ve la de sarcoma de Kaposi, umbilicadas, y pues esas se fueron extendiendo. Aquí lo interesante del caso es que el paciente empieza a tener más lesiones, incluso en la lengua, y empieza con hemoptoicos. De hecho, lo tuve que ingresar un día, pero más bien por la patología del sarcoma de Kaposi, se de los hemoptoicos, todo bien y se da de alta. Pues en seguimiento, cosas que tenemos que tener en cuenta con él, se estabiliza la hemoptisis, necesita sus sesiones de quimio por el tema pues del sarcoma de Kaposi pulmonar, y pues hoy era su sesión de quimio. Yo le decía, espérate porque pues todavía estamos con esta infección activa, pero pues no sabemos mucho la relación de las quimios y esto, pero por sentido común no darle quimio si está con infección activa, ¿no? Aquí les pongo la tomografía que presenta, donde se ven estas lesiones como en llama, pues compatibles con sarcoma de Kaposi pulmonar. Caso número 4, es un masculino de 79 años con fibrosis pulmonar, tuvo cáncer pulmonar ya resuelto. Él se va a mayo, en mayo, el 15 de mayo a Europa, España, Francia, Bruselas, Italia, y regresa el 14 de julio, y el 6 de agosto presenta lesiones tipo macular, pustular y costra. No tuvo fiebre, no tuvo adenomegalias, solo cansancio. Importante, este paciente no está confirmado, sin embargo lo pongo porque pues estoy en espera del resultado, pero sí, miren, tiene lesiones diferentes y me llama la atención que nuevamente tiene estas lesiones pustulosas umbilicadas. Definitivamente creo que hay que pensar en viruela símica, no sé si es o no. Lo que sí le puedo decir que sí es, pues es un paciente que tiene menos inmunosupresión y tal vez esto explicaría por qué no tuvo fiebre y adenomegalias, pero pues esto en el seguimiento lo sabremos. Fíjense cómo tienen este halo eritematoso, las pústulas, concuerdan la exposición, tuvo un viaje a unas zonas endémicas, entonces pues bueno, igual tenerla en cuenta. Caso 5 es un paciente de 38 años, él es de Cancún, VIH indetectable, y él se va a España, Bélgica, Suecia, Turquía y Estados Unidos. O sea, tiene viajes y tiene relaciones con protección, pero sí tiene contacto en varios sitios, ¿no? Con varias personas. Y el 9 de agosto empieza con dolor de cabeza, astenia, dinamia, fiebre, odinofagia. Y el 11 de agosto se presentan las lesiones. Si se dan cuenta, 2 o 3 días después de la fiebre, los ganglios, se presentan las lesiones. Y bueno, aquí son bastante claras, pustulosas, umbilicadas, ¿sí? En varios sitios en boca, incluso en región genital, diseminada. Palmas, plantas. Caso 6 es un paciente, él llegó, de hecho lo valoré antier, de 22 años, él es de Chetumal, vive en Mérida, niega algún antecedente de importancia, no tiene alguna comorbilidad, él estuvo en Chetumal con sus amigos, no refiere contactos de riesgo, pero sí estuvo hasta mayo, hasta agosto en Chetumal. Y él empieza con malestar general, dolor de cabeza, fiebre, el 13 de agosto, de hasta 38 por 2 días, y a partir del 16 empieza la dermatosis diseminada maculopapular y vesicular. Aquí es interesante porque este paciente, cuando se valora la primera vez, pues es un paciente que se valora sin equipo de protección porque no piensan que fuera sospechoso, porque no tenía lesiones, y ya la segunda vez que viene, pues ya tiene las lesiones. Vemos que están un poquito umbilicadas, diseminadas. Aquí nuevamente vemos estas lesiones que tienen la vesícula umbilicada, y aparte este paciente cuando lo valoramos tiene 2 días, 1 día y medio de que habían salido, lo vemos en una etapa más temprana. Tampoco tengo de este paciente el resultado, se cumplió la definición y se mandó a lo que al INDRE, estamos en espera de resultado, pero pues nuevamente pues no encontramos otra causa aparente, ¿no? Y pues bueno, eso es todo de mi parte de los casos que tengo y de la revisión que tenemos. Y pues espero que les haya gustado y servido esta revisión, y estoy atento a comentarios y preguntas al respecto. Ok, excelente. Muchas gracias, Orlando. Excelente plática. Los casos súper ilustrativos. Muchas gracias. De nada. Tenemos, no sé si me dejas poderte compartir unas preguntas que realizamos.
en las que nos gustaría conocer tu opinión, como pues ahora sí que has tenido más experiencia con estos casos. Ujú. Sí, adelante. Entonces, ok, no sé si ahí las estás viendo, pero bueno, básicamente Sí, claro. lo que quisimos, porque no hacemos preguntas con fines de, como de examen, ¿no? Sino más bien queremos conocer la opinión de nuestra audiencia y cuáles son lo que ellos vienen pensando y también nosotros formarnos un criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que preguntamos fue que ¿cuál considera que es la forma más común de contagio de la viruela símica? Ujú. Entonces, ahí tuvimos una gama distinta de respuestas. No sé qué opinión nos puedas dar ahí sobre las respuestas y los porcentajes que ves ahí. Y pues como comentan ahí, todos son mecanismos, como mencionamos, de contagio. Lo que se ha descrito en la literatura, que el mecanismo más riesgoso de contagio, pues es con el contacto directo de las lesiones. Sin embargo, sí me llama, y esto lo digo, es por la experiencia, al menos que los pacientes luego no dicen toda la información, sí llama la atención que los pacientes que vi, al menos no hay un contacto que ellos refieran directo con un paciente con lesiones. Pero lo que sí está descrito en la literatura es que es contacto directo con el personal, o sea, un contacto estrecho, o sea, relaciones sexuales o un contacto con un paciente por más de 3 horas en una distancia de menos de 2 metros. Entonces yo concuerdo que sí es un contacto personal cercano, el más frecuente. Ok, sí, perfecto. De hecho, pues muchas de esas cosas las tocaste en tu plática, pero bueno, como sea, sí creo que es bastante bueno que nos des una aportación extra, ¿no? Y dice aquí, ¿en cuál de los siguientes escenarios no recomendaría el uso de este antiviral, ¿no? El tecovirimat. Ya nos hablaste un poquito, pero a ver si nos puedes ampliar un poco sobre esto. Sí, aquí, pues bueno, los que tienen mayor riesgo de complicaciones y en los que tenían mayor beneficio del tratamiento serían menores de 8 años, mujeres embarazadas y inmunodeprimidos. El hecho de tener relaciones hombre, sexo con hombre, no significa que por eso seamos de alto riesgo, ¿no? O sea, que sea más de riesgo. Entonces, esto es importante aclararlo, ¿no? Entonces, yo pondría aquí que la que tiene, no recomendaría es que tenga hombre sexo con hombre, por ejemplo. Claro, sí, 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 porque incluso se ha querido como encasillar o como siempre estigmatizar a este grupo y no necesariamente es un grupo de mayor riesgo, ¿no? Muy bien, y bueno, al menos para el uso de antivirales. Y bueno, respecto a la vacuna, ¿qué recomendarías realizar o qué comentario nos harías sobre poner a mayor disposición la vacuna o no? ¿Qué comentas? Sí, yo creo que ha habido un aumento de casos, pues lo he visto de la vida real, a veces uno lo ve en las noticias, pero ya cuando empezamos a ver ya casos, creo que es una estrategia que sí tenemos que considerar y cuando uno decide o indica una vacuna también tenemos que considerar los riesgos. Entonces creo que en este punto concuerdo con la sede obviamente que el mayor beneficio sobre todo pues, sería en este caso, por ejemplo, el personal de salud que está continuamente o va a estar continuamente viendo estos pacientes y pues también el tema de los contactos directos, ¿no? Pero pues vamos a ver cómo se comporta esta pandemia y tal vez cambie en un futuro pues a toda la población. ¿Qué pasa? Que pues la verdad es que si logramos tener una cobertura bastante amplia, definitivamente esto reduciría la transmisión e incluso tal vez considerar una erradicación, ¿no? Pero pues es muy pronto para saber de manera aventurada, lo que sí es que creo que sí es útil y pues digo, ya se está aplicando en Estados Unidos. Vamos a ver cuándo nos llega a México. Excelente, muchas gracias. Sí, yo creo que muy buen comentario, muchas gracias. Te felicita por ahí en el chat la doctora Rosa Isela y te hacen también una Gracias. pregunta, si tener la vacuna, supongo que de viruela, te confiere alguna protección contra la viruela símica. Ujú. Sí, está demostrado que tiene una protección cruzada. De hecho, la segunda vacuna, la CAM 2000, es para viruela convencional, por decirlo, y tiene cierta protección. Preguntas que tenemos que hacernos es, primero, hablando de inmunidad, los vacunados, si ya todavía tenemos bueno, los vacunados tienen protección todavía, y habría que ver si
hacer anticuerpos, por ejemplo, actualmente tengan. Y la segunda pregunta que COVID nos ha enseñado mucho es, ¿podrá volver a dar? En teoría no, porque pues se erradicó la viruela, pero ya nadie creo que se aventura a decir algo de manera absoluta, porque el COVID nos ha enseñado que no sabemos qué puede pasar, pero por probabilidad, en teoría, si estás vacunado en este tipo de infección viral, pues es menos probable que te pueda volver a dar, pero no se sabe todavía. Una de las preguntas que hacen es si en algún momento de la historia natural de la enfermedad puede funcionar la vacuna contra, en este caso, el monkeypox. Sí. Sí, me escuchan, perdón. Que Sí, si en dime. algún momento de la historia natural de la enfermedad puede funcionar la vacuna que se está aplicando. Sí, o Sí. sea, está demostrada la vacuna que sí funciona. De hecho, antes de la pandemia se usaba y se aprobó desde el 2018 para exposición laboral principalmente. Entonces, ahorita pues, ya se está aplicando un poquito más masivo, pero pues esto puede ir cambiando las indicaciones y hay que estar muy pendientes del tema de dependiendo del comportamiento epidemiológico y las recomendaciones nacionales e internacionales. Rolando, Y una duda personal. ¿Tuvieron algún caso en el hospital después de que empezaron a llegar estos pacientes? Mm, No, digo, o porque sea, que no, se haya no contagiado todos. algún personal de la salud, no, pero el primer caso lo vi el 19 de julio y los últimos que presenté los vi hace 2 días, entonces pues, espero que no, y el que los ha visto con mayor contacto soy yo, de hecho yo tomé las pruebas, así que esperemos que no. Usé equipo de protección personal, pero pues todavía estamos en esos 21 días, ¿verdad? Este, pero no ha habido ningún También, caso. digamos, o sea, ahorita tú cambiaste tu conducta con tus amigos, familia o algo de no estar en tanto contacto por si llegaras a desarrollar lesiones. Pues en este momento realmente yo me la paso todo el tiempo trabajando y no veo tanto, o sea, no es tanta la socialización que tengo, pero sí sobre todo estoy alerta al tema de algún síntoma, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo platicaba con la Secretaría de Salud cuál es su conducta de hacer exudados en pacientes o médicos que hayan tenido algún contacto sin el equipo de protección y todavía está un poquito en seguimiento que se hace al respecto. Entonces, pues hay que estar muy alertas a las recomendaciones. Como siempre, yo creo que aquí lo más importante es muestrear. Mientras más muestremos, más vamos a identificar. Incluso hay algunas literaturas de que puede ser incluso asintomáticos. Entonces, pues vamos a ver qué más vamos aprendiendo con el tiempo de esta infección. fíjate que aquí hacen un comentario interesante y también pues va a complementar una pregunta también que hacen. Preguntan si el virus se ha identificado en líquido seminal y secreciones genitales. Y por acá en el chat veo que el doctor Carrillo pone, aunque no se considera una infección de transmisión sexual, en Alemania se ha logrado identificar el virus en el semen de las personas con la infección, que pudiera sugerir que también pudiera ser transmisión sexual. Nosotros, por ejemplo, en mi centro de trabajo, en la Clínica Condesa, hemos tenido la oportunidad de ver personas que, por ejemplo, han tenido relaciones sexuales orales, que tienen muchas lesiones periorales, ¿no? Incluso lesiones, úlceras en cavidad oral. También hemos visto personas que tienen muchas lesiones en la región perianal y en la región genital. Entonces, no sé qué opines de esto que comentan. Sí, o sea, definitivamente el contacto directo y de las lesiones es lo que más riesgo tiene. El tema de la transmisión sexual es la que todavía está controvertida, pero incluso la OMS recomienda que si es positivo la persona, 12 semanas después use preservativo, por ejemplo, ante la duda. Es como la transmisión respiratoria. Al revés de COVID, como que COVID es más respiratorio, por ejemplo, aquí este es mucho más de contacto. Sin embargo, ante la duda, actualmente y por el riesgo de diseminación, se recomienda, por ejemplo, el uso de mascarilla quirúrgica cuando se atiendan a estos pacientes. Entonces, bueno, regresando al punto, yo creo que en este caso todavía no hay suficiente evidencia para que sea de transmisión sexual, pero pues sí el contacto directo de ciertas regiones donde se produce el inóculo es donde hay mayor síntomas. Y de hecho hay que tener pendiente porque puede iniciar con lesiones, con proctitis, con uretritis, y nos vamos con la finta que es una infección de transmisión sexual, quizás es una viruela símica. Sí, mira, otra, bueno, bueno, te preguntan cuál es tu opinión sobre la posibilidad
de algún rol del virus SARS-CoV-2 como modificador de la respuesta inmune o como un superantígeno, como en algún momento se propuso la teoría esta hepatitis post-COVID que tuvieron los niños, y también del adenovirus. Mi opinión por opinión es que siento que no tiene mucha relación los virus en este caso. Lo que sí es que, de hecho, escuché por ahí, o hay que tener mucho cuidado con el tema de que uno no excluye el otro. Entonces, probablemente veamos casos que tengan COVID y que también tengan viruela símica. Entonces hay que estar muy pendientes. Y bueno, el aislamiento o no confundir y combinar pacientes, porque luego lo que está pasando es, si bien no se van a hospitalizar, van a llegar con fiebre, tiene COVID, tiene viruela símica, hay que tener mucho cuidado y nuevamente insistir en usar correctamente las técnicas de aislamiento, usar guantes, lavado de manos, la sana distancia, que ya sabemos usar, nada más que luego se nos olvida o bajamos la guardia cuando ya este comportamiento epidemiológico va para mejor, pero sí, eso creo que es lo más importante, porque si no vamos a tener casos de coinfecciones. Correcto. Mira, Orlando, yo sí tengo una duda aquí. Fíjate, tú como experto aquí en el tema infeccioso y una doctora que es experta en VIH nos dice que aquí tú podrías atribuir que la mayoría de los casos presentados son en pacientes con enfermedad por VIH. Y digo, de los 6 casos que nos presentaste, 5 tenían VIH, no sé si no mal recuerdo. Sí, esa es una pregunta que me he hecho, porque no sé por qué, pero creo que puede haber una relación de la inmunidad, porque, por ejemplo, a todos los pacientes que he visto, sobre todo los de, por ejemplo, de VIH, a todos les he preguntado intencionadamente si alguno de sus contactos directos han tenido y me lo ha negado. Digo, tenemos poco tiempo, pero hasta ahorita ninguno de ellos. Y, por ejemplo, lo más frecuente es la mamá. Está el paciente y está con la mamá, duerme con la mamá, se abraza con la mamá y no han tenido síntomas. Entonces, eso sí me llama la atención porque pues sí han tenido un contacto bastante directo, pero no puedo decir ahorita exactamente si hay alguna relación o no, pero yo creo que sí hay algo ahí que tenemos que estudiar, porque sí llama la atención que hay esta asociación, ¿no? Sin embargo, pues está documentado que no solo en esta población está, hay que tener mucho cuidado de no confundir o discriminar al respecto. Y vemos que, por ejemplo, embarazadas y niños son de mayor riesgo, también inmunodeprimidos, pero en el tema de VIH sí me llama la atención que hay este tipo de relación. Incluso yo me pregunto si todos tienen que ver con el tema sexual, porque, por ejemplo, el paciente que tuve que tiene quimioterapia, sinceramente no creo que haya sido su momento de mayor sexual, ¿no? O sea, no lo sé, pero al menos él me dice que no. Entonces ahí empiezo a pensar que no necesariamente tiene que ser todo por la vía de transmisión y sí tal vez por el tema de pues el huésped y la inmunidad. Pero bueno, son 6 casos, entonces tampoco es así como, bueno, 7 casos, 6 casos, no es así como que con eso podamos hacer todo un nivel de evidencia, pero pues sí hay que estar muy pendientes al respecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya terminamos. Te agradecemos, doctor Orlando, por tu excelente plática. Creo que aparte de todo, la claridad, nos diste muchos tips, muchas sugerencias como médicos que seguramente vamos a estar viendo muchos de estos casos. Pues, muchos de los que presentaste son pacientes que viven con VIH y nosotros creo que en nuestros centros de trabajo vamos a empezar a ver estos problemas. Afortunadamente, pues muchos de ellos no han sido enfermedades graves, pero realmente creo que fue una información muy pragmática, de mucha utilidad para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y también pues les agradecemos a todo el auditorio, porque pues siendo las 10 de la noche, hay más de 60 personas conectadas. Entonces, muchas gracias a todos. Veo que hay algunos que quieren hacer una pregunta, no sé si por tiempo se pueda. Sí, adelante, doctora, Sí. adelante. Bueno, algunos levantaron la mano, pero no sé si quieren participar abriendo su micrófono. Adelante, no sé si alguien quiera realizarlo. Hay otras dudas ahí en el chat. Por ejemplo, decían que si podía haber una relación con el tratamiento antirretroviral. No sé. A ver. Al menos farmacológicamente es totalmente otra familia, no tiene transcriptasa inversa, entonces no esperaríamos que tenga cierta actividad. Al respecto, este es un DNA. Entonces también eso es muy interesante, siempre irnos a fondo en el tema del tipo de virus y genoma que tiene. Entonces, aparentemente no, en teoría no hay una relación al respecto.
Sí, sí, sí. Fíjate, aquí hacen una pregunta que parece, está interesante. Exacto, mira, hemos tenido pacientes serodiscordantes y quien desarrolla la enfermedad es quien no tiene VIH. ¿Pudiera estar implicado el tratamiento antirretroviral? Pues, Pues, no sé. a ver, no La sabemos. pregunta de, no sabemos, ¿verdad? Sí, sí, ahí la verdad es que no lo sé, pero creo que sí hay que investigar algo relacionado, ¿no? Al igual es pura asociación epidemiológica, pero pues no sabemos todavía. Yo nada más, si me permites, Orlando, doctor Enrique, buenas noches. Adelante, Yo Doc. felicito a Orlando por la presentación muy extensa. Y tal vez nada más puntualizaré algo. Definitivamente el poder definir grupos de población, partamos de toda la población que fue vacunada, ¿verdad? Toda la población que fue vacunada hasta el año 77, ¿verdad? Que prácticamente fueron los últimos periodos de vacunación en México. Y todos aquellos que tuvieron la posibilidad de reconocer las lesiones que veíamos de la viruela. Toda esta población que ha sido vacunada, se ha establecido que todos aquellos mayores de 45 años vacunados pueden tener aproximadamente un 85% de probabilidad de protección. Ajá. Ahora, ¿qué está pasando con las vacunas que mencionó el doctor? Es cierto, la CAM, que es la que está utilizando básicamente el gobierno de Estados Unidos y que fue mucha la que originalmente utilizamos nosotros con esta vacuna bifurcada que menciona el doctor Orlando, es aquella que a todos nos ponían en el brazo izquierdo, que son 15 inoculaciones, ¿verdad? Para transdérmica tener la protección. Y esta no da la protección como teníamos la vacuna original. Esto se ha considerado que debe de ser aplicado promedio el refuerzo de cada 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque ha habido modificaciones en la producción de la vacuna. Ahora, en lo que respecta a la Jynneos, que ya mencionaba el doctor, pues esta es mucho más fácil porque ya se va a aplicar en dosis de diferencia inicial y del mes. Y el haber hecho el cambio de subdérmica a subdérmica se ha visto que da una mayor rapidez en la respuesta. Ahora, para los dos casos, eh, que se han manejado de tiempo atrás, porque se estaban manejando prácticamente en África, también se tienen hasta 85-90% de probabilidad de protección. O sea, también nos va a pasar como con el COVID. O sea, ¿cuánta gente tiene 4 vacunas y tiene ya 5 veces COVID? O sea, todo esto se va a seguir dando a medida que se tengan mutaciones y todo esto. Entonces, yo creo que es importante y nada más en el caso de algunos pacientes que yo he visto, Orlando, yo te diría que 4, pues sí tienen la relación hombre con hombre, pero fíjate que 2 no tienen ninguna relación de este tipo. Ya, y al parecer ahí fue contacto con población infectada que además no tenía manifestaciones y todos son Exacto. autóctonos. Entonces, yo creo que esto nos obliga, como decía el doctor Orlando, ahora ya tenemos que sospechar de todo mundo y cubrir los periodos de riesgo de contagio de los 21 días. O sea, hoy todo el día, toda lesión sospechosa. Y algo con lo que nos enfrentamos por la misma normativa, y lo aclaró el doctor Orlando, tal vez un requisito, bien o mal, es que les van a pedir prueba de PDRL, ¿verdad? Tal vez no caer en el que todo va a ser secundarismo sifilítico, porque de repente nos van a estar reportando, oye, es que eso es un secundarismo sifilítico, no reúne criterios, y salió BDRL positivo, 1 a 2, 1 a 4, son valores muy bajos. Y si vemos los casos de Orlando, pues casi todos tenían BDRL positivo. Sí. ¿Ya? Entonces hay que tener pendiente que no es una condición el que por tener BDRL positivo automáticamente quede descartado. Al contrario, con más razón tiene que ser revisada al paciente, ¿no? Yo era lo único que quería aclarar. Orlando, te felicito nuevamente. Yo creo que es muy interesante todo esto pues, que ahora nos va a tocar vivir, ¿no? Que cada vez lo vamos a ir viendo en mayor intensidad. No, Gracias. pues muchas gracias, Doc. Como siempre, un gusto su aportación y nada más para complementar, vamos a ver igual la utilidad de los anticuerpos cuando lleguen y sobre todo los vacunados, la protección actual y con la vacuna actual, ¿no? Pero pues eso todavía nos da un largo camino a ver cómo va a haber este comportamiento. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Eusebio, que parece que también está allá en Mérida, ¿verdad?
Entonces, Sí, doctor. muchísimas Gracias. Sí, un gusto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en 2 semanas en la siguiente sesión. Muchas gracias, Orlando, y que descansen todos. Nos vemos. Ya no me dio chance de preguntar. Creo que iba a preguntar algo a Abelardo. Y el Sí. doctor Abelardo quería Lleva- preguntarle. ¿Me Adelante. había chance? Sí, adelante. Sí, adelante, adelante. Cuando tenga dos cafeína, adelante. Tengo tres preguntitas, a ver si todavía se puede. Veo que los fluidos es el problema de la vía de contagio, los aerosoles. En este caso, los pacientes estornudos o qué condiciones tienen que tener los pacientes para que sea una vía de entrada, lesiones en piel, problemas pulmonares, quitando los inmunosuprimidos que son los pacientes que está usted teniendo, ¿no? Y otra pregunta, la curva de exposición, contagio y recuperación, aparentemente se ve que es autolimitante, excepto en los casos mencionados. ¿Es correcto esto para todos los pacientes? Así va a ser. En los que no tienen, alguna condición inmunológica. Y la otra pregunta, los casos que llegaron a México y Yucatán, sobre todo el paciente cero, ya está ubicado porque veo que llegan de Cancún, que llegan de Chetumal. ¿Hay uno que haya sido de acá? Que sea el paciente cero y ver por a dónde va a jalar. Gracias, doctor. Ok, de la primera pregunta se transmite principalmente las lesiones directas. Segundo, por fomites, que es el que más preocupa, porque pues a veces el manejo correcto del uso de la ropa, de dónde está el paciente, y en menor medida, pero también importante, respiratorio. Obviamente las secreciones también se ha documentado, las costras. No sabemos incluso, por ejemplo, lo que comentaban, la parte de transmisión sexual, el semen, pero lo que sí es contacto directo, estrecho, entonces siempre tiene que ser aislamiento de contacto y respiratorio. La segunda pregunta, la mayoría se autolimitan. El periodo más o menos de evolución son 2-3 semanas. Es importante trabajar en el aislamiento de los pacientes. Como que a veces estamos en la etapa que todavía no se creen los pacientes y el médico que tienen eso, porque como que está, dijo, no ha llegado a Mérida. De hecho, a mí pasó al principio, ¿no? Como que todavía no creemos hasta que ya vemos que salen positivos. Entonces hay que insistir en los aislamientos. Y pues no, el paciente cero creo que es difícil ahorita saber cuál es, pero lo que sí está claro es que si ya estamos viendo casos y cada vez más casos, tenemos que difundir ese tipo de prácticas y prepararnos, porque si no hacemos algo se va a descontrolar como otro tipo de infecciones que hemos vivido. Digo, no es para caer en caos, pero sí creo que es importante que los médicos de primer contacto tengan conocimiento de esto, qué hacer. Tal vez no a todos, o no estamos preparados en este momento para muestrear a todos, pero sí, pues, qué medidas debemos de hacer, aislar a los pacientes, explicarles pues, los mecanismos de transmisión para que no se siga difundiendo la enfermedad. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Felicidades. Muy bien. Pues creo que así batiste con el récord, Orlando. Muchas gracias por tu participación, por quedarte. Qué bueno que pudiste resolver todas nuestras dudas. Te agradecemos mucho de parte de la sociedad y esperamos seguir colaborando. Y pues muchas gracias a todos los asistentes que siguen hasta ahorita. Y pues nos vemos en la próxima sesión. ¿Vale? Un gusto Muchas verles gracias. y que estén muy bien. Descansen. Hasta luego. Buenas noches.